Continuamos con el siguiente tema, bacteremia relacionado a dispositivo cardiovascular, prevención y toma de hemocultivos. ¿Qué es un dispositivo cardiovascular? No, es un dispositivo médico, estéril, que tiene un acceso, tiene la posibilidad de ser un acceso vascular, ¿no? Regularmente se realiza como procedimiento específico en una unidad de cuidados intensivos y el fin es que estos puedan ser con fines diagnósticos y o terapéuticos. Vemos en la imagen un catéter venoso central con 3 lúmenes, de 3 lúmenes que tiene, digamos, un dilatador, ¿no? Una guía, tiene las conexiones de fijación, ¿no? Tiene una jeringa y tiene justamente un bisturí para realizar el procedimiento. Creo que es un procedimiento que ya hemos realizado en teoría, solamente para poder repasar. ¿En qué tipo o en qué circunstancias estaría indicado colocar un dispositivo cardiovascular o un acceso vascular, ¿no? ¿Cuándo vamos a hacer un monitoreo hemodinámico? Cuando vemos que no haya una ausencia de un catéter venoso periférico, ya sea que el paciente esté edematoso, esté con un sobrepeso considerable y haya de tantos intentos, tendríamos que colocar un catéter venoso central para poder darle un tratamiento específico, ¿no? Que si es por un par de días, posiblemente podríamos colocar el catéter propiamente dicho. Para eso hay otra opción, el catéter PIC, ¿no? Que es un catéter venoso central de acceso periférico, que podría ser por varios días, meses inclusive, pero en la UCI regularmente utilizamos el catéter venoso central, que necesariamente no se colocaría, digamos, para un tratamiento de un día, ¿no? Sino que es para una estadía frecuente, lo ideal sería, o para tratamientos al menos continuos, sí, podríamos colocarlo un catéter venoso central para ese fin. También para infusiones de medicaciones hipotónicas o soluciones irritantes a largo plazo, como soluciones de destrozo al 10%, soluciones hipertónicas al 5, 7,5, ¿no? Nutriciones parenterales, ¿no? Entonces, entre otros tipos de o pseudoanalgesias quizás, porque el paciente va a estar a largo tiempo. Una vía periférica imposible, ¿no? Porque seguramente se va a extravasar. Pacientes que tengan necesidad de un vasoactivo, etcétera. Administración de grandes volúmenes para reanimar, posiblemente un catéter venoso central, porque tiene como tiene 3 lúmenes, podría tener como las tres salidas, ¿no? Los orificios nos van a permitir saber que son de 14 y 18 Gauss, casi como si colocamos un catéter número 18 y 16, que estén digamos, son 3 lúmenes, estaríamos colocando a 2,18 y un 16, ¿no? Que estarían casi incrustados en el catéter venoso central, ¿no? Entonces, nos permite poder administrar grandes cantidades de volúmenes, inclusive volúmenes continuos, en condiciones pacientes de hemodiálisis o plasmaféresis. Ya mencioné que en pacientes de tratamiento vascular largo, nutrición parenteral, y también pacientes, en algunos casos, que se le va a colocar un marcapaso transitorio. Los accesos más comunes son la yugular interna, ya sea anterior y posterior, la subclavia, infra o supraclavicular y la femoral. Accesos vasculares centrales, la yugular interna, ¿para qué sería? Para colocación de marcapaso, colocación de un catéter de arteria pulmonar, y estos se caracterizan que son de fácil colapso, ¿no? Se colapsan rápidamente por tener esa posición o en la consistencia estructural, ¿no? La subclavia causa mayor bienestar del paciente siempre en cuando este sea infraclavicular, ¿no? O sea, esté debajo de la clavícula. Y si está sobre la clavícula, posiblemente sea normal, pero sí puede causar un riesgo de infección en la mayoría de los casos, no estoy diciendo que todos, en la mayoría de los casos siempre no se hace un buen cuidado porque las secreciones tienden a caer ahí, ¿no?
y hay no un buen lavado de boca, entonces normal tienden a caer esa zona y posiblemente puede ser un foco de infección, como también lo puede ser en la yugular interna porque también tendría casi ese mismo destino. También habría un alto riesgo de neumotórax y la característica es de fácil mantenimiento a largo plazo porque es visible, ¿no? No estamos, en el caso de la yugular, estaríamos extendiendo el cuello del paciente. En el caso de la subclavian es normal, ¿no? Es fácil de ser cuidado. La femoral, lo ideal sería para pacientes que estén en shock o RCP. Pacientes en shock o RCP no se llega a quizás poder visualizar o colocar los catéteres porque están muy, digamos, vaso, digamos, no muy pequeños, ¿no? Digamos, el diámetro del vaso, ¿no? Son de fácil compresión, visibles, eh, eh, inclusive muy visibles cuando se hace a nivel ecográfico. No hay un riesgo de neumotórax porque está recontramente alejado, pero sí hay un alto riesgo de infección porque está en la zona inguinal, está en la zona urinaria del paciente, ¿no? Inclusive, riesgo de que un paciente haga digamos, haga necesidades tanto de orina como de deposición, posiblemente hay un riesgo de infección si es que no hay un cuidado específico, ¿no? Y veamos ahí cómo se llegaría a poder ubicar por medio del triángulo, del tabernáculo de la pubis, de la espina ilíaca, que sacaría un triángulo, el triángulo de Scarpa, y al medio, digamos, está la arteria, al lado está a su lado derecho está la vena, y al lado izquierdo, bueno, de esa posición estaría, digamos, el nervio femoral, ¿no? Más o menos de esa característica se podría definir. Contraindicado cuando hay un tipo de coagulopatías, trombocitopenia. En la zona donde uno ha podido elegir, hay una lesión, hay un foco infeccioso, posiblemente haya tenido una cicatriz previa y no sería lo ideal. También hay un tipo de anapatías, cirugías, anomalías anatómicas, vasculares, conocidas o una tumoración en la zona de punción. También, paciente, cuando te diga, no quiero que me coloques, no quiero, el paciente está recontramente irritado, entonces quizás buscar otra opción más factible, ¿no? Eh, otro, trombosis profunda de las venas, también pacientes para catéter de larga duración, fiebre, puede desarrollar fiebre nueva, puede ser nueva o inexplicable, neutropenia o absoluta, ¿no? Quizás por la zona donde nosotros posiblemente podemos elegir, posiblemente haya desarrollado un foco infeccioso, imposible ahí, ¿no? Porque ese foco posiblemente sigue ahí. Lo que vamos a hacer es más dañar, irritar, que posiblemente seguir infectando al nuevo catéter, ¿no? Y antecedentes de un neumotórax, hay que tener cuidado y buscar otra opción. Procedimientos, lo ideal sería pues evitar las inserción de emergencias, previamente contar con el consentimiento, el material que esté listo y el paciente de cúbito supino o en tren de Lemburg según el criterio del médico, ¿no? Siempre hay que estar monitoreando al paciente, realizar la asepsia y también tener siempre presente la antisepsia, identificar los reparos anatómicos y la desinfección. Hacer siempre la infiltración anestésica para poder realizar el procedimiento, porque va a ser un procedimiento que en teoría sí es muy doloroso. Avanzar a la aguja en el ángulo correcto y dirección específica en cada lugar de la punción. Siempre hay que aspirar porque posiblemente de poder tener contacto con aire o con la sangre, posiblemente que pueda ser arterial, y evitar la redirección cuando se haya hecho varios intentos. Siempre inmovilizar la aguja, tapar el extremo distal para evitar que quizás se haya colocado un acceso vascular arterial y va a salir, digamos, especie chorro, ¿no? Avisar la guía, que la guía siempre va a avisar digamos, digamos que el acceso es recontramente factible, si hay una resistencia hay que retirarlo, retirar la aguja y después colocar el dilatador, introducir el catéter con movimiento y rotatorio, ¿no? Bueno, son algunos procedimientos que ya seguramente ya lo hemos aprendido en las anteriores, solamente como recordatorio, retirar la guía, cobrar
comprobar el flujo, conectar el suero, suturar y cubrir el catéter. Ahora, sobre los accesos, vemos aquí el catéter venoso en su kit, la jeringa para aspirar, la aguja para poder hacer la guía, digamos, ubicar el acceso. Aquí vemos la guía conectada, digamos, al envoltorio de rígido que tiene, ¿no? Eh, Aquí vemos el dilatador después de haber colocado la guía y propiamente ya viene el catéter con la parte distal, ¿no? Que nos va a indicar que, digamos, el acceso eh, nos va a permitir que la punta sea guiada desde la punta hasta la parte más extrema, ¿no? Esta punta más o menos tiene digamos, un calibre que es de 16 Gauss, ¿no? Y el resto de los calibres, si son de dos lúmenes, son 18 Gauss respectivamente. Entonces, aquí por una forma de recordatorio, los accesos vasculares, miren, la yugular, ¿cómo ubicamos? Este es, como recordemos, el esternocleidomastoideo, tiene dos inserciones, casi aquí vemos en la horquilla del esternón y otro en la parte casi interna de la clavícula, la proximal interna, ¿no? Eh, Entre ambas musculaturas, en la parte de atrás se encuentra la yugular interna, ¿no? Para ello tenemos que hacer una rotación de la cabeza del paciente. Aquí vemos una forma más clara de identificar, es ubicar la yugular externa, que al poder girar, posiblemente vamos a ver quizás que esté casi al lado del esternocleidomastoideo, ¿no? Y en algunos casos es visible la yugular externa, ¿no? Y también nos va a permitir poder ver el cartílago cricoides en dirección hacia atrás, que nos va a guiar al nivel de la cervical 6. Entonces, en ese ángulo, en ese espacio es donde se va a llegar a realizar la punción de la eh, vena yugular interna. El acceso subclavio, tenemos que identificar dos puntos, ¿no? La horquilla, ¿no? External y la otra, la punto casi un poco más de la punto medio de la subclavia, ¿no? Entonces, del punto donde hemos seleccionado en dirección a la horquilla external es donde se realiza el procedimiento. Si es por debajo de la clavícula, se llama infraclavicular. Si es por encima, es supraclavicular, ¿no? Aquí vemos, es una inserción de un catéter infraclavicular, ¿no? Vemos casi de la mitad, casi un tercio de la clavícula, un poquito más, ¿no? En dirección a la horquilla, se hace la punción y todo el procedimiento que se ha mencionado. Complicaciones. Vamos a tener algunas complicaciones, dentro de eso mecánicas, infecciosas y trombóticas. Las mecánicas, punción posiblemente arterial, si es que no hemos ubicado bien el acceso vascular, neumotórax, algún tipo de sangrado en la zona de punción por varias punciones, de embolia aérea, perforación de las paredes cardíacas y arritmias, ¿no? Estas dos últimas ya cuando se haya insertado la guía. La guía cuando se inserta por más digamos, por más digamos, de todo el acceso que se podría, digamos, tener como límite, se podría causar un tipo de arritmia. Hay algunos médicos que ya tienen, digamos, específicamente introducir inclusive de 15, 18 centímetros, que sería casi lo normal, ¿no? Posiblemente algunos pueden pasarse un poco más y a nivel del monitor se podría verificar que hay un tipo de arritmia por, digamos, justamente la punta de esa guía que llega a tocar la parte de la desembocadura en la aurícula derecha, ¿no? Ya que ahí nace justamente el nodo aurículo-ventricular, donde inicia todo el trabajo eléctrico del corazón, ¿no? Y justamente estimulamos esa zona y es donde se genera arritmia, ¿no? Y embolias es justamente por, pues, al momento de
permeabilizar todo el acceso, que previamente ya se debería haber hecho, ¿no? Complicaciones mecánicas, erosión, irritación vascular, quilotórax, lesión en el plexo braquial, infusión de líquido en la cavidad pleural, embolia de cuerda de piano y lesión traqueal. Otro, menor riesgo en la localización subclavia, porque es visible, es fácil, a diferencia de la femoral, porque tiene alto riesgo, y la otra, porque tenemos que girar con toda la cabeza del paciente, entonces normal, ¿no? Puede ser una fina capa de fibrina o trómulo que ocluya la luz y posiblemente un émbolo, pero lo ideal sería, para evitar todo esto, ¿no? Siempre tener permeabilizado el catéter venoso central para evitar algún tipo de complicación, como introducir digamos, una burbuja de aire, etcétera, ¿no? Complicaciones trombóticas, menor riesgo de localización en la subclavia, como mencioné, disculpe. Complicaciones infecciosas, lo vamos a tener que puedan generar algún tipo de bacteremia, fungemia de hongos, de parásitos o virus que podría tener. Entonces, hasta aquí más o menos hemos avanzado, hemos repasado toda la parte del acceso vascular. Ahora, de aquí para adelante vamos a hablar específicamente del tema. Ya hemos aprendido cuáles son las zonas, qué se realizan, cómo se realizan, ¿no? Casi hemos hecho un repaso así rapidísimo. Eh, Vamos a definir estos puntos. ¿Qué es una infección? La infección, pues, es un proceso caracterizado por la presencia de un microorganismo que desencadena un cuadro inflamatorio, ¿no? Entonces, no se olviden que es un proceso donde se presenta un microorganismo fuera de lo normal. Una bacteremia es la presencia de una infección con hemocultivos positivos. ¿Qué se diferencia una infección en una bacteremia en el diagnóstico que se ha hecho? ¿No? Ambos son infecciones, ¿no? Pero la bacteremia ya es un diagnóstico definitivo que se hizo con hemocultivos. También vamos a diferenciar el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el SIRS, concepto reciente caracterizado por la presencia de dos o más de estos criterios: la frecuencia mayor de 90, temperatura mayor de 38, menor de 36, leucocitos mayor de 12, menor de 4000 por campo, frecuencia respiratoria mayor de 20 y un PCO2 mayor de 32. Entonces, cada una de las características que sean dos o más, ya posiblemente podamos estar hablando de un SIRS. Sepsis, infección sospechosa o documentada clínica y microbiológicamente, que de cada uno de los criterios de diagnóstico. Entonces, ya poder tener una infección, ya tenemos que buscar un foco. Y ese foco se puede caracterizar o puede ser, digamos, más visible y más característico clínicamente, ya hablamos de una sepsis, ¿no? Y se complica cuando ya haya daños no solamente en la zona, sino en muchos órganos: pulmón, cerebro, riñones, etcétera. Bacteriemia. La bacteriemia es la presencia de bacterias a nivel sanguíneo. Estas, como hemos mencionado, se caracterizan no solamente por la presencia, sino por la confirmación de la bacteria mediante un estudio de un hemocultivo. Vamos a hablar del origen. Puede ser a nivel del foco intravascular y a nivel del foco extravascular. Intravascular, cuando está dentro de las capilares, dentro de todo lo que son los vasos sanguíneos, y también que pueden afectar a nivel de vasos linfáticos. Y foco infeccioso extravascular, pero que sí tienen que ver inclusive con el corazón, porque posiblemente hay un foco infeccioso a nivel del corazón, una endocarditis, infección de catéteres intravasculares o arteriales. Entonces, la mayoría de las infecciones de una bacteremia, la mayoría va a venir por este tipo de un foco infeccioso extravascular. ¿Por qué? Porque va a haber un catéter intravenoso o arterial que haya sido colocado de los que ya hemos escrito previamente. Un dato estadístico: vemos el origen frecuentemente de una bacteriemia. Tiene un mayor porcentaje en el sistema respiratorio. Hemos visto, se recuerda en la imagen que hemos visto para poder ver cómo se realiza el proceso de defensa a nivel alveolar. Justamente en ese proceso posiblemente haya una invasión inclusive de la parte alveolar
puede invadir el germen ya y pasarse al nivel extravascular y hay una infección generalizada, ¿no? Entonces, se dice que también tanto la parte respiratoria como el catéter o el acceso vascular pueden ser los dos, que digamos, las causas más frecuentes de infecciones de tipo de una bacteriemia. Lo puede seguir algún tipo de foco infeccioso de forma desconocida, abdominal o inclusive respiratoria, más catéter central, que puede tener un factor, pero digamos, independientemente de cada uno, sí puede tener un desencadenante de una bacteriemia. Los focos más frecuentes pueden ser, deberse a un absceso, a heridas quirúrgicas, el tracto biliar, el catéter intravascular, y el 25 de los casos son un foco originario desconocido. Entonces, vemos que no solo una herida, no solo un acto quirúrgico, no solo, digamos, una infección localizada puede traer digamos, una infección generalizada a nivel sanguíneo, sino específicamente el acceso vascular que se podría tener en, digamos, en el torrente sanguíneo, de los cuales los gram positivos, especialmente los tipococos, estafilococos, quinococos, igualmente llegan a superar y son los más superiores y que llegan a superar y superan con frecuencia los gram negativos, que son los E. coli, las influenza y todo eso. Esto ocurre porque la utilización de un antibiótico de amplio espectro, el uso generalizado de los catéteres vasculares y empleo de métodos diagnósticos invasores. O sea, por invadir a un paciente, por utilizar mal la ampliación o la cobertura antibiótica, o quizás por tener un apoyo diagnóstico para usar un catéter, posiblemente podríamos, digamos, generalizar o causar, digamos, la invasión de un tipo de un germen, que regularmente son un tipo de gram positivos. Este es de un hospital del año 2010, si no recuerdo, de Atlanta, no recuerdo, España. eh, nos mencionan, mire, los gram positivos, gram negativos y hongos. Los gram positivos son el color verde, ¿no? Casi es un 70%. Los gram negativos, que son el color lila, y hongos, el 13%. Del 70%, el que de estos 70, el 80% de este porcentaje, ¿no? Lo tiende a causar el estafilococos, caulasa negativos. Lo sigue lo sigue el que tiene 10%, el aureus, luego le da Enterococcus fecalis y el Staphylococcus aureus. Del tipo gran negativo, tenemos el que tiene casi mayor porcentaje, o en su mayoría, es el Enterobacter cloacae. Le sigue la Pseudomonas aeruginosa, también está el E. coli, la Klebsiella y la Serratia marcescens. Del tipo de hongos, que tiene mayor proporción de esos 13 es la Cándida, ¿no? Bueno, la bacteriemia lo vamos a diferenciar o clasificar según la adquisición, ya sea en la comunidad, asociado a un tipo de cuidados o nosocomiales. Según su duración, transitoria, intermitente, continua y según la interpretación, sea falsa o verdadera. Según la adquisición, o sea, dónde ha sido ubicado, adquirido o contagiado el paciente con el tipo de bacteriemia ya diagnosticado. Cuando el paciente ha estado en la comunidad, posiblemente, ¿no? Haya tenido contacto con un paciente, un germen, ya sea que haya eliminado secreciones o en una forma de aerosol por un estornudo y ha tenido esa forma de contagio. Ejemplo, la pandemia, ¿no? O también haya estado internado en un hospital 48 horas y le han dado de alta y el siguiente día ha tenido ya un foco infeccioso, ¿ya? Entonces, pero ya se caracteriza de adquirir una comunidad. También un paciente que ha sido asociado a un cuidado de salud, específicamente pacientes que se dializan, pacientes que tienen marcapasos, pacientes que hagan otro tipo de tratamiento, específicamente en pacientes con riesgo como los geriátricos, ¿no? Algún tipo de procedimiento del día o intervenciones rutinarias o de tratamiento que por medio de ese procedimiento haya sido
adquirido o contagiado, ¿no? O nosocomial, como ya hemos hablado, el paciente ha sido internado. Los gérmenes más comunes en la comunidad es el coli, neumococo, la Staphylococcus aureus, ¿no? Muy sensibles y aquí los muy recontra resistentes, la Proteus, la Providencia, la Klebsiella. Y internamente ya hemos visto los porcentajes, los gérmenes más comunes y los que tienen resistencia, ¿no? Y el que tiene mayor porcentaje de mortalidad son los que son más internados, ¿no? Los que tienen mayor internación en el hospital son los que tienen mayor porcentaje digamos, de mortalidad, porque quizás están conectados a un ventilador mecánico buen tiempo, están hospitalizados buen tiempo, a diferencia de la comunidad y también asociados al cuidado de salud, que estos pueden ser tratados inclusive en la propia casa. Vamos según su duración. Si es transitoria, por ejemplo, vamos a poner que haya tenido un foco infeccioso rutinario o local, un ejemplo de una dentadura, una extracción de una dentadura, ¿no? El patrón que sigue este tipo de infección es localizado de un pico y posteriormente con un tratamiento tiende a ceder, ¿no? Otro tipo, se sigue la parte de la filosofía, fisiología, disculpe, o sea, vamos a ver qué tipo a nivel del cuerpo está afectado, digamos, dental, nivel de, digamos, una cortadura de una uñera, un ejemplo, ¿no? Quizás un golpe en la cabeza que se haya infectado la parte donde ha sido lesión, etcétera, ¿no? Regularmente tipo de bacterias se ven localizados a nivel de la cabeza, como el caso de extracciones de dientes o problemas, digamos, con las encías y entre otros, ¿no? El tipo de características, una lesión en la mucosa que se puede extender, inclusive pacientes con sinusitis tienden a desarrollar este tipo de enfermedad transitoria, pero si no se trata, tienden a complicarse, ¿no? Y la patogenia de una infección posiblemente conocida, ¿no? Entonces se da una cobertura específicamente para ese tipo de infecciones. El tipo intermitente, o sea, que viene y se va, ¿no? Un tipo de intermitente, la neumonía, el pneumonía, que el tipo de neumonía, el tipo de gran negativo, ¿no? El tipo de infecciones abdominales, infecciones de gran negativa, sépticas, e infecciones intraabdominales con un tipo de absceso, ¿no? No sé si ustedes han visto ese tipo de pacientes posoperados abdominales, ¿no? Siempre tienen un tipo de DREN, posteriormente pasan unos cuantos días y ya no tienen un DREN, ya tienen otro DREN porque han desarrollado un absceso, ¿no? Y se le cobertura con otro tipo de infección, otro tipo de cobertura antibiótica. Entonces, la infección ya no es focalizada como puede ser un tipo de neumonía, ¿no? Solamente tiene un tipo de origen. Pero ya a medida que una patología tiene otro tipo de focos, ya puede generalizarse con otro tipo de infecciones que ya una vez que se tiene a disminuir, se genera otro, ¿no? Inclusive en el tiempo puede desarrollar otro tipo de abscesos con el tipo de características de pacientes de cirugía abdominal. Este tipo también podemos verlo en el sistema nervioso central, con pacientes con una derivación ventricular, tipo de piel, renal, pulmón, digestivo, ¿no? Regularmente eso podemos ver en un tipo de cirugías, ¿no? Que tengan un tipo de foco específico, pero no con un tratamiento definido. Continua, vemos aquí una infección de una endocarditis. Miren, la progresión es ligerísimamente alta, pero va aumentando. Hay diferencia de una bacteremia que sí tiene un inicio brusco, pero después, posteriormente a las horas, ya va a un aumento más específico y visible. Entonces, ¿qué significa? Que con el tiempo podemos identificar el problema. ¿Cómo así? Vamos a ver más adelante un ejemplo de una endocarditis, una infección asociada al catéter venoso central, foco no drenado, como el caso de una tromboflebitis, un absceso. El caso de una endocarditis como bacteremia según duración continua, ¿no? Endocarditis trombótica no, digamos, que no ha sido, digamos, tratada, ¿no? Que es específicamente de las válvulas, ¿no? A nivel de valvular,
¿no? Entonces, estas específicamente por desarrollar un tipo de infección a nivel endocarditis, ¿no? Desarrolla ciertas complicaciones como hipercoagulación y estas por estar en contacto con el nivel sanguíneo liberan ciertas enzimas, ¿no? Que van a ser susceptibles a que haya, digamos, una disminución de la parte inmunológica. Por ende, en esas válvulas, ¿no? Donde están dañadas o, digamos, por el proceso mismo de la endocarditis, se genera ciertos, posiblemente focos de infección. Y ahí se disparan a nivel sanguíneo y se van a la parte vascular, y a la parte del catéter. Y bueno, pues entonces podríamos decir que la endocarditis bacteriana fue un foco infeccioso, ¿no? Y eso no se detecta de un momento a otro, ¿no? Sino va progresivamente con el tiempo y ya cuando ya hay complicaciones, ya se llega a detectar. También con el caso de un catéter asociado a ventilador, bueno, un catéter endovascular, ya sea un catéter venoso central, ¿no? Se llega a instalar muy bien de una forma aséptica, ¿no? Y con el transcurso de los días pasa, empieza el paciente a desarrollar fiebre, se descarta algunos tipos de focos, se saca muestras de hemocultivo, de, de aspirado bronquial y se determina que no es foco respiratorio, sino es un foco sanguíneo. Entonces, ya se tiende a saber que posiblemente haya un foco infeccioso, ya sea en el desarrollo de la punta del catéter, ¿no? Puede ser inclusive que este se desarrolle en la punta del catéter, donde el biofilm ya se ve rodeado, o lo que la cobertura de protección del catéter se ve rodeado de todo este tipo de gérmenes y se llegan a colonizar. Es por eso que algunos médicos tienden a poder hacer el cultivo de este tipo de punta de catéter, aunque algunos ya no lo recomiendan, pero sí con la muestra de hemocultivos, ¿no? Ya sea de hemocultivos periféricos nuevos y del actual, donde está colocado, se tiende a poder ver una característica, ¿no? El diagnóstico podemos saber según el método que se va a utilizar. Sistema automatizado, centrifugación o semiautomatizado o el manual. Rápidamente cada una de ellas. Métodos automatizados, ¿no? Esto van a requerir mínimamente una muestra de 10 ml y esto van a ser adquiridos en una muestra de una botella con un medio de cultivo, ya sea van a ser estas muestras para muestras aerobias, anaerobias, micobacterias o resinas. Y el desarrollo, estas al tener contacto y una vez cultivadas van a permitir el desarrollo de de estos microbianos. Pues por eso que cuando se hace el cultivo, es como que estos cultivos van a tratar de darle la estabilidad, el tiempo de este tipo de gérmenes y que van a generar inclusive que vaya a, digamos, eliminar y desarrollar CO2. Y justamente es el CO2, quizás sea una parte, digamos, del proceso que va a reconocer ciertos equipos para poder determinar, digamos, el crecimiento y el cultivo de estos tipos de patógenos, ¿no? Para eso se utiliza ciertos equipos como el radiométrico, espectrofométrico, colimétrico y fluorométrico. Son los tipos de métodos que se utiliza, ¿no? Para el desarrollo de este tipo de cultivos. Los manuales o convencionales también se requiere una muestra en la botella, pero en este caso son para aerobios y anaerobios. La detección visual de desarrollo de microbianos una vez al día por 7 días, a ver, ¿no? Turbidez, hemodiálisis, gas y también velo. O sea, estos tipos de características se van a ver en este tipo de cultivos, donde se van a poder ver, digamos, en unas láminas y estos van a tener una tinción de gran, ¿no? Y también en el transcurso de los días se va a ver el crecimiento, ¿no? Justamente de las ciegas, ya sea a los 24 hasta los 7 días. Los automatizados, vemos aquí, se van a utilizar muestras de cultivo, aerobios, anaerobios, micobacterios, inclusive para pediátricos con resinas, específicamente por la cantidad que estos pueden usar, ¿no? Vemos aquí que van a usar ciertamente algunos equipos donde los van a mantener para ciertos, para digamos, para varios días, para varias muestras, varios estudios, ¿no? Y estos que van a permitir la producción de CO2 y va a haber una siembra de agar que va a permitir justamente el desarrollo de estos cultivos, de estos gérmenes,
¿no? Y es como les va a brindar como toda la posibilidad que ellos se desarrollen, se crezcan y van a ser visibles, inclusive de forma automatizada. El ISIS de centrifugación es exclusivamente para casos de tipo de hongos, ¿no? Este tipo de hongos va a permitir que también un desarrollo de este tipo de muestras, ¿no? Donde va a permitir, digamos, que va a, eh, digamos, que las muestras que se llegan a obtener, ¿no? Que se van a obtener, esto ya, digamos, se llega a sacar una muestra específicamente del cultivo que se tiene, se van a depositar ciertamente en estos frascos, donde van a ser característicos exclusivamente para poder tener muestras para detectar hongos. Los métodos manuales, los métodos líquidos, son tipos de método, el TSH, el VIH, VHI, disculpe, el Columbia y Chandler. Son tipos de muestras de cultivos donde también se les va a segregar la muestra original que se llega a tener y se les van a, digamos, depositar en ciertos frascos de colores para que ellos puedan ser estudiados también de una forma en los laboratorios, ¿no? Ahora, los hemocultivos. ¿Qué son los hemocultivos? Son cultivos de microorganismos presentes en la sangre a través de la cual se detectan ciertas infecciones transmisibles por el torrente sanguíneo. Pero para eso ya se debería tener una presunción diagnóstica de qué es lo que se utiliza, ¿no? ¿Qué es lo que se utiliza? ¿Qué es lo que se puede pretender por cada posible foco de infección, ¿no? Por eso cuando se hace la receta o la orden, ¿no? Se dice a descartar que, en caso de saca una muestra de cultivo, a descartar que una bacteriemia, a descartar una meningitis, una neumonía, etcétera, ¿no? Entonces, según inclusive la muestra que se llega a tener. En el caso de, si es una muestra de LCR, también se puede hacer un estudio, se puede determinar que es una meningitis, una muestra de orina, pielonefritis, muestra de tracto respiratorio, neumonía, líquido sinovial de una artritis, ¿no? En este caso, como son muestras de sangre, ¿no? También se puede determinar qué tipo de infección es. En este caso vamos a poner, descartar una bacteriemia, ¿no? Indicaciones de los hemocultivos. La utilidad del cultivo de catéter es controvertido, ¿no? Necesariamente a veces los médicos no lo piden, algunos otros médicos sí lo piden, algunos piden la punta del catéter, otros no, ¿no? Entonces, la utilidad del cultivo de catéter es controvertido. Sin embargo, se deben usar técnicas apropiadas para poder evaluar los datos. La punta del catéter debe ser sometida a cultivos semi-cuantitativos si existen sospechas clínicas bacterianas relacionadas con el catéter. Los catéteres retirados de forma arterial no deben ser cultivados, ¿no? Entonces, regularmente no está recomendado, pero si deseamos algo característico, cuantitativo o cualitativo de la colonización de un germen, podemos hacerlo, pero basta con el estudio de los hemocultivos, que necesariamente mínimamente deberían ser dos, suficiente para poder determinar el foco de infección. ¿Cómo se recolecta? Uno, primeramente, deberíamos contar con alcohol 70% o yodo de povidona para poder desinfectar la zona de la punción, elegir la zona, posiblemente si es periférica, podemos elegir la vena cefálica o basílica de acuerdo a la elección. Luego, extraer la muestra mínimamente 10 hasta 8 ml, no, no extraer a través del catéter venoso periférico que uno tiene, ¿no? Y inocular en los frascos para poder repartirlo, ¿no? 10 en cada frasco para ver si es que también tiene tratamiento o si es que también no tiene tratamiento, ¿no? Pero hay frascos, ¿no? Donde puedes colocar muestras con o sin antibiótico que está recibiendo el paciente, solamente mencionando en la orden, ¿no? Entonces la extracción, ¿no? La primera extracción de 30 minutos, la segunda extracción de 30 minutos y la tercera retiro también debe ser de 30 minutos. O sea, la primera extracción debe ser a los 30 al momento, ¿no? La segunda debe durar al menos 30 minutos después y la tercera 30 minutos después, ¿no? Siempre diferenciando los tipos de venopunción que se podría tener aquí. Y al final rotular los datos, el nombre del paciente, la extracción y dejar el código de barra, no escribir en los códigos de barra porque estos lo van a permitir que en los datos, en los métodos automatizados van a codificar esto y bueno, pues como están
digamos, en cultivo, van a identificar rápidamente el tipo de germen que está siendo coleccionado, ¿no? Número de frascos y el tiempo de cultivo. Va a depender de la condición clínica, si es tipo de la sospecha de la bacteremia o necesidad para comenzar el tratamiento. Puede ser dos o puede ser tres frascos, mínimamente dos, lo ideal sería, ¿no? La mayoría de los microorganismos que causan la bacteremia se detectan entre los 2 a 3 días de incubación. Por eso se recomienda incubar los cultivos durante un periodo de entre 5 a 7 días. La temperatura óptima de incubación es entre los 35 a los 37 grados centígrados. Esto depende del método que uno está realizando y de acuerdo al tipo de, digamos, de cultivo que se está realizando, ¿no? Claro, estos cultivos se tienden a colocarlos en ambientes que tengan esta temperatura, que permitan inclusive que el crecimiento normal de este tipo de patógenos, que posteriormente, ya con un avance del segundo o tercer día, se ve pues el avance específicamente de qué tipo de patógeno está creciendo, ¿no? Para obtener dos sets de hemocultivo del paciente con un nuevo episodio de sospecha de bacteremia, debemos relacionarlo con un catéter de una punción periférica. No siempre es necesario retirar el catéter con un paciente moderadamente grave con fiebre inexplicable. Si se sospecha que el catéter es un foco de infección, puede ser cambiado con un guía para cultivarlo. Si el cultivo es positivo, mayor de 15 unidades de formación de campo de la colonia, se debe retirar o insertar otro en su lugar, ¿no? Entonces, seleccionar el tratamiento antibiótico de forma individual de acuerdo al estudio que se haya tenido, ¿no? Entonces, lo que regularmente hacemos es, si nos dan una muestra de cultivo, vamos a suponer que nos dan dos muestras de hemocultivo. Entonces, lo ideal sería, eh, sugiere que uno podría ser del catéter antiguo que se podría tener, o el catéter actual. Y otro, quizás se ha colocado un catéter venoso nuevo, entonces sacar una muestra del nuevo, ¿no? Pero otros mencionan que podríamos tomar las dos muestras del cultivo del catéter venoso central nuevo, ¿no? Entonces, igual, si el catéter venoso central previo que el paciente tiene haya tenido, digamos, una colonización posterior del germen, posiblemente podríamos atribuir que el catéter venoso central antiguo es el foco de infección, pero que supere los 15 unidades de formación de colonia, ¿no? Si es que es menos, posiblemente no lo es, entonces podamos buscar otro foco. Pero si hemos tomado del catéter venoso central los dos muestras nuevas, o uno hemos tomado por vía periférica y de uno del central nuevo, entonces, si supera los 15 unidades de formación de colonia, entonces podemos decir que posiblemente haya un foco infeccioso a nivel sanguíneo y que podría ser el catéter venoso central antiguo. Entonces, es una cuestión de interpretar según los valores que se podrían tener en la muestra. ¿Cómo se hace el procesamiento? Se obtienen los frascos, ¿no? Si es un frasco positivo, se hace una frotis de tinción de Gram, se siembra en medios de cultivo de ad hoc, o sea, de acuerdo a la característica se puede tener y el método. Se hace una incubación en medios de cultivo, se hace una lectura del frotis de una preinforme, aviso, un valor crítico, identificación y susceptibilidad y hacer un informe específico. Los tipos de hemocultivos según su resultado. ¿Cuándo decimos que es una falsa bacteremia o la muestra está contaminada? Cuando hay sí un crecimiento de un microorganismo en el hemocultivo, pero que no causa una bacteremia verdadera. En otras palabras, que no supere el límite que hemos mencionado. En ambos casos, siempre, en la mayoría de los casos, siempre va a crecer un tipo de germen, ¿no? Pero si, cuando es positivo, cuando es una bacteria verdadera, cuando un microorganismo que no es causal habitual, importantísimo, no es causa habitual, o sea que sí va a haber un germen frecuente ahí, ¿no? De contaminación en los hemocultivos, se aísla en al menos un hemocultivo. Entonces, los microorganismos que se pueden aislar pueden ser el Staphylococcus aureus, el Enterococcus bacterias, la Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus pneumoniae. Entonces, de acuerdo al cultivo que se podría tener, o sea,
no va a ser raro que vamos a ver en nuestra muestra de sangre crecer estos microorganismos, porque no son frecuentemente aislados, ¿no? Entonces, si son aislados y superen el límite de 10 a 15 unidades de formación de campo, posiblemente ya es un foco infeccioso ahí. Un microorganismo que es contaminante habitual del hemocultivo se aísla en dos tandas de hemocultivos obtenidos de punción distintas, de venas periféricas o de una vena periférica y catéter. Importante corroborar esta información con el cuadro clínico compatible con la bacteria. Para ello, nosotros deberíamos hacer específicamente, ya hablando del mantenimiento, la revisión cotidiana del catéter, el sitio de inserción, la curación respectiva, retirar las vías innecesarias. Si tenemos dos catéteres y el paciente ya no tiene mucho acceso vascular endovenoso, entonces posiblemente retirarlo sin que haya sospecha de que posiblemente hay un foco infeccioso. Lo importante también es lavado de manos, la desinfección de los puertos de inyección con alcohol o ahí ahora actualmente hay, digamos, tapitas con clorexina que podemos cambiar o, digamos, utilizar para poder mantener, digamos, justamente los puertos de inyección de cada catéter o acceso vascular. Realizar una técnica aséptica en el cambio de cada uno de los puertos, ya sea las llaves triple vía, que ya no están recomendados, pero y también de los equipos de presión, de lo que es el equipo de PVC, ¿no? O acceso vascular arterial o catéter venoso central que se podría tener. Realizar un cambio del sistema de infusión cada 72 horas como mínimo, o sea, cada 3 días mínimamente, en caso de uso de productos sanguíneos o lípidos como el NPT. Cada vez que se utilice el NPT se debe hacer cambios de toda la línea. Realizar reemplazo inmediato y del equipo de infusión. Realizar la antisepsia de curación del sitio de iniciación cada 7 días con técnica Z, siempre en cuando se utiliza Tegader con clorexina mínimamente. Si no, hay que realizarlo cada vez que vemos que esté con una formación de un exudado o que esté quizás húmedo, el desprendimiento de la mayoría de todo el Tegader transparente, entonces se realiza la curación. Y bueno, realizar la curación con clorexina al 2%, ya viene preparado algunos toallas específicamente para ese propósito. Las incidencias, también el Hospital Cayetano Heredia, miren, para el año 2022, en mayo, hubo un pico mensual que se presentó de infecciones a nivel tracto sanguíneo, ¿no? Y el resto, en el año 2021, mira, magistralmente no hubo, a pesar que siempre hay un nivel de tasa de incidencia promedio, ¿no? Que en ese caso no superó casi el 2021, no hubo infecciones. Otro, ya infecciones asociadas al catéter venoso central, miren, ya para el año 2021, otro reporte. Este creo que es de otra sala, si no me equivoco. Claro, este es quirúrgico y este es de UCI médica. Miren, acá sí se reportó la mayoría de los casos. Acá creo que se han ido todos pacientes infectados con foco infeccioso, ¿no? Para ello, hubo un tiempo una campaña de bacteriemia cero, donde se sensibilizó digamos, las medidas que debemos tener con este programa o eh, digamos, esta iniciativa de tener bacteriemia cero, donde fue evidenciado, digamos, tiene una evidencia 1A, es casi un estándar que debemos manejar la mayoría de las instituciones. Para ello debemos manejar este tipo digamos, de principios importantes. Dentro de ellos es la higiene de manos. Vamos a desarrollar cada uno de ellos, desinfección de la piel, eh, máximas barreras de protección, preferencia de la localización subclavia, retirar la catéter venoso no son necesarios, retirarlos si no son necesarios, y mantenimiento de la higiene del catéter. Rápidamente, también deberíamos tener un checklist de cada procedimiento vascular, de acceso vascular que se podría tener, siempre y cuando tenemos el consentimiento, se firmó la relación de higiene de manos, ¿no? Operador debe tener todas las mascarillas, también se ha de firmar el consentimiento, eh,
Se ha hecho lavados, el equipo de protección, los ayudantes también tienen gorras, mascarillas, se ha utilizado un buen desinfectante, se utilizó la técnica aséptica para cubrir al paciente, se mantuvo un procedimiento de forma estéril, se necesitó un segundo operador calificado después de 3 punciones sin éxito, excepto en el caso de emergencia. Mira, acá es un dato importante, ya nos da inclusive un límite, ¿no? De cuántas punciones mínimas debería tener. Este es un dato a poder monitorizar. Segundo operador ruso, haga gorra, mascarilla, mandilón y protección ocular, quizás para poder movilizar la cabeza del paciente, para poder darle o proporcionar algún material externo, ¿no? Después del procedimiento se limpió asépticamente, se colocó el apósito transparente, sin que quede bolsas o túneles de aire que mantengan el punto de sesión del catéter en medio del extremo, colocar cobertura de gasa, que cualquier oclusión que se presente en el sangrado, ¿no? Regularmente cuando se coloca el catéter venoso central por primera vez, se puede colocar un paquete de gasa si es que se requiere, si es que hay un sangrado exagerado, ¿no? Si no, no, podemos colocar directamente el apósito o el apósito con clorhexidina. La higiene de manos, antes, 2 antes y 3 después. Y los 5 momentos, no se olvides, 2 antes y 3 después. La desinfección con un desinfectante y una solución o con también cloricina 2% puede ser la desinfección, pero este es casi lo más frecuente. La zona de inserción, miren cómo se ha protegido aquí el personal de la salud, miren, donde estaban usando estas medidas, ¿no? La gorra, mascarilla, las batas, los guantes y también el ayudante, ¿no? Preferencia la subclavia, como vemos aquí, se está eligiendo la subclavia infraclavicular, un catéter venoso de 3 lúmenes. Retirar los catéteres innecesarios, ¿no? Un catéter venoso periférico y el paciente tiene un catéter venoso central, lo ideal sería sacar esto, ¿no? Si es que no se necesita o si es que está de esta manera, entonces lo ideal es retirar porque hay posiblemente un foco infeccioso ahí. Y el mantenimiento higiénico del catéter venoso central, ¿no? Guantes, siempre tener, hacer el procedimiento o realizar las maniobras de administrar los medicamentos del catéter venoso central con guantes estériles, cubriendo, teniendo un campo de protección de cada uno de los sitios de acceso, no haciendo un cruce, ¿no? Como con otras líneas de acceso. Si en este caso es la colocación de un catéter de arteria pulmonar para hacer el monitoreo por medio de Swan Gans, ¿no? Entonces, aquí hay que también coberturar o tener un capio propio para ello. La desinfección ya sea mínimamente con alcohol, con cloricina 2%. Evitar usar llaves, ¿no? Evitar usar llaves. Si es que es el caso, normal, ¿no? Pero acá hay unas extensiones de las llaves inclusive, ¿no? Tienen alguna, como una seguro de goma que evita la extravasación por presión de los accesos. Posiblemente sea una opción, pero evitamos, alguna vez hay que evitar usar llaves porque la manipulación a veces tiende a robar las llaves propiamente dicha y la extravasación de los líquidos, ¿no? Y bueno, mantener permeable y visible la zona de acceso y también curarlo frecuentemente se requiere. Aquí también vemos cómo se coloca con los campos, vemos eh, cómo se ha realizado el registro de la curación y bueno, la inserción también de un catéter periférico o en este caso una línea arterial para tener acceso, ¿no? De una forma séptica también. Muy bien, entonces esto ha sido el tema. Espero haber sido de gran ayuda para ustedes. Si tuviesen alguna pregunta, alguna consulta, por favor. Sí, muchas gracias, licenciado Roy. Ha sido un excelente tema. Sí, si tuviesen alguna consulta, la pueden realizar en esos momentos para que el licenciado Roy les pueda absolver. O si desean, también pueden escribirle a través del chat del Zoom. Ujú. Al parecer no hay ninguna pregunta, licenciado Roy, todo ha quedado muy claro. No sé si tiene que dar algún mensaje o apreciación final.
No, más bien gracias por la oportunidad y gracias a los ponentes. Seguramente algunos están ya trabajando o camino al trabajo seguramente y han estado escuchando, ¿no? Y por favor, si tuviese alguna consulta, siempre está abierta la posibilidad para poder conversar, para poder resolver alguna duda, quizás no estaba algo claro. Entonces, para las siguientes ponencias, ¿no? Para el taller que vamos a tener muy pronto, también ahí poder tener la posibilidad de poder conversar e interactuar, ¿no? Así es, licenciado Roy. Sí, justamente se viene un taller de esta unidad, ya estamos la próxima semana, así que les invitamos Ujú, también a que puedan participar y también puedan, cualquier duda que les haya quedado, ese día les va a poder sobre el licenciado Roy. ¿Sí? ujú, Bueno, licenciado Roy, ha sido un gusto nuevamente tenerlo con nosotros. Ya nos estamos viendo ya la próxima semana para dar el taller. ujú. ¿Sí? Listo. Sí, Muchas perfecto, licenciado gracias Roy, que tengan muy buenas tardes. ok, a todos, muchas gracias, cuídense, hasta luego. Hasta luego, licenciado.